Uno de los mecanismos más potentes para controlar la glucosa son las sincretinas, que es un sistema que tiene nuestro sistema digestivo para regular el azúcar después de comer, pero también para preservar mejor la función pancreática a largo plazo. Este sistema está muy afectado en la mayoría de las personas con diabetes y es clave si queremos revertir por completo y además mantener esa remisión de por vida. Y en este video te voy a explicar qué son las sincretinas, cómo funcionan y cómo puedes empezar a activarlas, porque recuerda, es el mecanismo quizá más potente que tiene el cuerpo para regular tu azúcar y lo puedes utilizar a tu favor. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante con esta pieza clave de la reversión de la diabetes, y te dejo el número en pantalla por si está usted interesado en nuestros programas, cursos o consultas en línea, y también le dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Qué son las sincretinas? Son hormonas, así como la insulina, la testosterona, la hormona del crecimiento, son hormonas. Prácticamente hay varios tipos, pero prácticamente nos referimos a dos hormonas en particular: GLP-1, así como lo estás viendo en pantalla, péptido similar al glucagón, y GIP, polipéptido o péptido inhibidor gástrico. Estas dos hormonas se producen en el estómago y particularmente en el intestino delgado o en la primera porción del intestino delgado, por unas células que se llaman células L y células K. Estas hormonas se liberan cuando uno empieza a comer. En situación de ayuno no están muy activas. Esto tiene una ventaja, porque si utilizamos este efecto incretina, podemos controlar mejor el azúcar sin riesgo de tener hipoglucemias, sin riesgo de que te baje demasiado el azúcar, porque cuando uno no come, este sistema no está activo prácticamente. El efecto incretina se descubrió de manera inicial porque observaron que cuando a las personas les ponían azúcar por la avena y les daban a tomar o a comer azúcar vía oral, observaban que por la avena el nivel de azúcar pues era más alto, y en cuestión de la comida o un jugo tomado, por ejemplo, el azúcar no subía tanto, ¿no? Y bueno, uno dirá, bueno, se absorbe poquito menos en el sistema digestivo y en la avena pues entra directo, correcto. Pero luego observaron que al administrar azúcar por la avena, en comparación de administrar azúcar por vía oral, cuando el azúcar va por vía oral, el cuerpo produce más insulina, muchísimo más en comparación de si el azúcar va directo a la vena. Y a esa diferencia, un aumento en la producción de insulina cuando uno le mete algo por vía oral, a eso se le llama efecto incretina. Así fue como se descubrió. En aquel entonces no se sabía exactamente qué, pero llegaron a la hipótesis de que a lo mejor en el sistema digestivo había algunos sensores que detectaban comida o detectaban osmolaridad, carbohidratos o alguna otra sustancia en la comida, y que eso estimulaba la producción de insulina. Ahora se sabe que son estas células que están en el sistema digestivo, principalmente en el intestino delgado en su primera porción. Una vez que el alimento llega ahí, y de hecho, estrictamente hablando, una vez que uno empieza a comer, la comida está aquí, ya están las sincretinas produciéndose y haciendo su trabajo. Todavía ni siquiera la comida ha llegado al sistema digestivo y ya están haciendo su trabajo. Una vez que el bolo alimenticio llega y entra en contacto con estas células, se producen estas dos, principalmente dos hormonas, que son las incretinas. ¿Qué efecto tiene esto? Son varias las funciones que, si lo dimensionamos de esta forma, pues es obvio que cuando tenemos alteradas las incretinas vamos a batallar con el azúcar. Por más que hagamos lo que hagamos, no voy a poder regular mi nivel de azúcar. Uno de los efectos de estas incretinas es preservar o cuidar mejor tus células beta. Las células beta son aquellas células del páncreas que producen insulina, ¿no? Estas incretinas van a las células, oye, producen más insulina porque aquí hay comida. Producen más para no tener pico de azúcar por ese alimento. Y dentro de esa activación
cuidan tu reserva pancreática para que no tengas problemas a largo plazo. Esto nos lleva al segundo mecanismo. Las incretinas es el mecanismo más potente para cuidar tus picos de azúcar. Uno puede comer en orden, puedes bajar los carbohidratos, correcto, y mitigar gran cantidad de picos de azúcar, definitivamente. Pero si el problema está en las incretinas, haga lo que hagas, el azúcar va a subir mucho después de comer. Entonces te sirve para picos de azúcar, producir más insulina después de comer, lo cual no es malo. Le requieres insulina cada vez que uno come para que lleve a cabo su metabolismo, lo que tenga que hacer. Cuida tus células beta, por supuesto. El otro mecanismo que es súper bueno es que hace un poquito más lento el vaciamiento gástrico. Una vez que uno come, pues la comida pasa por el esófago y llega al estómago, continúa la digestión y luego el estómago empuja la comida al intestino. Si el estómago empuja muy rápido la comida al intestino, pues muy rápido se absorben los nutrientes y muy rápido entra el azúcar a la sangre y no le da tiempo a nuestro cuerpo de regular esa entrada tan rápida de azúcar a la sangre y tenemos picos. Pero al hacer el vaciamiento gástrico lento, hagan de cuenta que poco a poco el estómago va soltando la comida al intestino, poco a poquito, poco a poco. Y eso le da tiempo a tu cuerpo, a las incretinas, de hacer su trabajo para que el azúcar que va entrando a la sangre, pues se va regulando, se va dirigiendo, se va enviando a los distintos lugares sin que se acumule en la sangre y sin que uno tenga picos de azúcar. Esto pudiera explicar el otro efecto, que es una disminución del hambre o te da más saciedad. Como tu estómago está lleno y va a soltar muy lento la comida, pues da un poco de saciedad. Y el otro mecanismo es que estas mismas incretinas van acá al cerebro, al hipotálamo, a los centros de hambre y saciedad para que te baje un poquito el apetito, ¿no? Que es un mecanismo que está muy alterado con las personas con diabetes. De hecho, es uno de los síntomas cardinales, ¿no? La polifagia. Tienes un hambre en exceso, unos antojos en exceso. No es falta de voluntad, es que hay un desequilibrio hormonal que te está empujando a estar comiendo todo el tiempo. El otro efecto favorable de estas incretinas es que disminuyen la actividad del glucagón. El glucagón es otra hormona que también produce el páncreas, nada más que va en contra de la acción de la insulina. Mientras que la insulina trata de bajar tu azúcar, el glucagón trata de subirla, sobre todo cuando uno no está comiendo o estamos en ayuno. Entonces, cuando uno come, las células del intestino detectan esto, producen incretinas para que hígado ya no produzcas azúcar, bloqueando el glucagón, ya no produzcas y ya no sueltes, porque aquí tenemos un montón de energía en la comida que está llegando. Si tú sigues produciendo y liberando azúcar, no, pues nos vamos a ir muy para arriba. Entonces esa es prácticamente la acción de bloquear el glucagón. El glucagón es una hormona que hace que el hígado libere su glucógeno. El glucógeno es la forma en la cual el hígado está almacenando ese nivel de azúcar. También hay glucógeno en los músculos y en otros tejidos, pero principalmente este mecanismo va dirigido a que el hígado no suelte tanta azúcar cuando estamos comiendo para no tener picos extremadamente altos. Entonces, si una persona no tiene adecuado su sistema incretina, ¿qué va a tener? Picos de azúcar con mucha frecuencia, problemas con el páncreas, con el péptido C, con las células beta, menos células que produzcan insulina, vaciamiento gástrico muy rápido, el azúcar va a entrar a la sangre bien rápido y no te va a dar tiempo a tu cuerpo pues de controlar esos picos de azúcar, tener problemas a la hora de regular tu hambre, tu saciedad, como las incretinas te ayudan para estar menos antojos. Al no tener este mecanismo vas a tener que estar comiendo todo el tiempo por ese efecto hormonal y además si el sistema de incretina no funciona, tu hígado va a estar continuamente soltando azúcar incluso en situaciones cuando no debería. ¿Cómo podemos entonces activar este mecanismo a nuestro favor? Uno de los estímulos más potentes a nuestro favor para que las incretinas hagan su trabajo
es utilizar o consumir ácidos grasos de cadena larga. En otras palabras, estamos hablando de aceite de oliva extra virgen, aceite de aguacate. Esos son los más representativos, no son los únicos, pero son los más representativos y que la mayoría de las personas consume. En realidad es raro que alguien diga que no le gusta el aguacate o que le desagrada o le caiga mal este tipo de aceites. Estos ácidos grasos de cadena larga estimulan directamente las células L, las células K de intestino delgado para que produzcan esas incretinas. Obviamente tú quieres las incretinas cuando estés comiendo. No es para activar este mecanismo estando en ayuno, no van a hacer nada. Esas incretinas actúan cuando estás comiendo. Entonces, ácidos grasos de cadena larga antes de cada comida de preferencia, aunque también puede ser durante o un poquito después, pero antes, comer eso primero, activa las incretinas unos 5 o 10 minutos antes y una vez que le metas lo demás de alimentos, tu cuerpo ya va a estar bien preparado con esas moléculas para que no tengas un pico de azúcar muy elevado. La segunda recomendación es agrega fibra vegetal. Verduras que tengan fibra, no lechuga o espinaca, que la mayor parte de eso es agua, prácticamente. Las verduras que tengan más fibra, calabaza, ejotes, nopal, brócoli, coliflor, espárragos, chayote, por ejemplo, porque esa fibra vegetal es clave no tanto porque estimulan directamente las incretinas, no, porque te ayudan con la microbiota. Estas células son células del intestino que viene siendo parte de la microbiota. Si hay alguna alteración de la microbiota bastante pronunciada, que ahorita vamos a comentar cuáles son esas alteraciones de la microbiota, esas incretinas no van a estar funcionando al 100%. Entonces, fibra vegetal y come en orden dentro de lo posible. Primero las verduras, después las proteínas, grasas y al último los carbohidratos. Este orden también lo puedes invertir un poco. Primero las grasas, ácidos grasos de cadena larga también, y después la fibra también, y al último lo demás también se puede. Y esto nos lleva a otra recomendación, que es comer despacio o en el tiempo adecuado, ¿no? A veces uno por su trabajo o diferentes responsabilidades come demasiado rápido. En 6 minutos, 5, 7 a veces ya te acabaste todo. Eso es bien rápido. No le da tiempo a tu cuerpo de responder. A estas incretinas más o menos les toma entre 10 y 15 minutos en hacer su chamba por completo. Entonces, si uno come en ese tiempo, con los otros dos puntos que ya señalamos, estarías utilizando las incretinas a tu favor. Si comes muy rápido, simplemente no le das tiempo. El cuarto punto importante para utilizar las incretinas es agrega fuentes de proteína, pero naturales, que no vengan en polvos, que no vengan como en creatina o proteína de vegetal, proteína de huevo. No, proteínas naturales, de fuentes naturales. Esto porque estas proteínas de fuentes naturales te van a ayudar a estimular directamente las células que producen incretinas. Doctor, ¿y las otras proteínas no lo estimulan? Pues sí lo estimulan, pero como es algo químico procesado, no es favorable para la microbiota. Recuerda que para que las incretinas funcionen al 100%, tu microbiota tiene que estar prácticamente al 100%. La otra recomendación es la número 5, evita colaciones o estar picando entre comidas. Si yo desayuno una colación y luego como otra colación y luego ceno y otra colación, todo el día estoy picoteando, este sistema de incretinas termina por agotarse. Entre tanto y tanto y tanto que lo estamos exigiendo, el cuerpo desarrolla resistencia, deja de responder de manera favorable a este efecto incretina. Entonces, en resumen, agrega ácidos grasos de cadena larga, fibra vegetal, come en orden, come despacio, fuentes de proteínas naturales y evita las colaciones o evita snacks. Esto te va a ayudar un montón para que las incretinas hagan el trabajo que tienen que hacer, y ya revisamos cuáles son sus beneficios o sus principales mecanismos de acción. Hay otros, pero quizá estos que señalamos son los más representativos. Estas incretinas no van a funcionar y está muy alterado en las personas que tienen diabetes.
Un pilar de la reversión de la diabetes es restablecer la microbiota. De todas las personas que yo he recomendado o solicitado hacer prueba de microbiota con diabetes o resistencia a la insulina, no hay ninguno que haya sacado una prueba de microbiota totalmente saludable. Ninguno. Prácticamente todas las personas con problemas de azúcar, de diabetes, de resistencia a la insulina, tienen una alteración de la microbiota. Y aquí, cuando ya intentamos varias cosas y nomás no podemos revertir por completo la diabetes, un punto importante sería revisar esa microbiota. Hay diferentes pruebas, ¿eh? Hay pruebas más económicas, son indirectas y supuestamente dinámicas y del metabolismo, porque te van a medir metabolitos, te van a medir sustancias que produce el intestino y con base a esas sustancias supuestamente infieren cuáles bacterias son las que están ahí, pero eso tiene un margen de error muy amplio. Hay otras pruebas cuantitativas moleculares por PCR que miden con mayor precisión de una muestra de heces. De hecho, no es una muestra, son varias, son 2 o 3 muestras de heces para medir con precisión cómo está esa microbiota intestinal. Si usted tiene dificultad para encontrar laboratorio, aquí le dejo el número en pantalla de un laboratorio que cuenta con la prueba. No son económicas, son un poco, sí son caras, sí cuestan. Y usualmente yo lo recomiendo como última opción. Cuando ya intentamos la alimentación, el ayuno, el orden, el cortisol, los suplementos, etcétera, y nomás no, sigue habiendo picos, sigue habiendo problema. Un punto importante a considerar es hacerse una prueba de microbiota para documentar con precisión qué es lo que hay ahí y cómo se puede restablecer. Por otro lado, mucha gente con diabetes que se hace pruebas de microbiota y salen alterados, se les da un tratamiento y con el tiempo, al año, se repiten la prueba de microbiota y la verdad, para mi sorpresa, la mayoría, yo creo que arriba del 95% de las personas normaliza su microbiota, pero esto mucho va a depender del resultado inicial, ¿no? ¿Qué alteraciones podemos encontrar en estas microbiotas que no te deja regular el azúcar y que no te deja utilizar las incretinas? Esto es con base en mi experiencia de las pruebas que yo he recomendado y que he visto, ¿no? Una disminución de bacterias buenas. Te faltan probióticos, por así llamarle, ¿no? La ventaja con estas pruebas es que conocemos con precisión cuáles son las que te faltan. Usualmente son firmicutes, bifidobacterias, bacteroidetes. Esas son las más comunes que deberíamos tener en ciertas proporciones. Y la mayoría, de hecho yo creo que el 100%, si mal no recuerdo, de las personas con diabetes que yo le he pedido prueba, salen deficientes de estos organismos. La segunda alteración de la microbiota es disminución de los ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato, acetato, y también lo reporta esta prueba de microbiota. La tercera alteración es la presencia de bacterias patógenas. E. coli, Salmonella, Helicobacter pylori, bacterias pseudo-klebsielas, bacterias que no deberían de estar ahí, pero están invadiendo esa microbiota, están inflamando y están generando problemas metabólicos. Esos 3 son los más comunes. A veces, además, hay parásitos y poco frecuente la presencia de hongos y cándida es rarísimo realmente tener. Casi hay hongo, lo más probable es que sean otros tipos de hongo que esta prueba de microbiota también mide. Curiosamente o extrañamente, alteraciones propiamente de la permeabilidad intestinal que también miden estas pruebas de microbiota, no he visto muchas en las personas con diabetes. Prácticamente los puntos que te comenté anteriormente es lo más común. Y conociendo con precisión estos elementos, se elabora un plan de tratamiento para mejorar esa microbiota y que las incretinas jueguen a tu favor y obtengas el beneficio. Me gustaría que tomaran en cuenta este otro camino para revertir la diabetes. Si ya han intentado varias cosas y nomás no lo olviden, las incretinas es el mecanismo más poderoso para controlar tu azúcar después de comer.
recomendaciones básicas, dimos 6 y si nomás no, el próximo paso es una prueba de microbiota que existen, son muy útiles y la mayoría, arriba del 95% de la gente restablece su microbiota, pero si no sabemos qué hay ahí, pues no podemos restaurarlo por completo, ¿no? Por eso es importante estas mediciones. Espero que este video te ayude bastante y te informe sobre otros caminos que usted puede utilizar a su favor de manera natural. De hecho, no mencionamos ningún medicamento, ¿eh? Sí existen, pero en realidad estas intervenciones son las más potentes. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede servir a alguien más.